Muy buen día, amigos ciclofanáticos del mundo. Llegamos con el resumen de la tercera etapa de esta Vuelta a Burgos 2020, con la primera llegada en alto y primer examen para los escaladores que quieren optar por el título de la carrera. Remco Evenepoel ha vuelto a dar una nueva exhibición en la alta montaña y demuestra por qué es uno de los llamados a hacerse con el título de la Vuelta. Luego de la etapa de ayer en la que Fernando Gaviria demolió a sus rivales en el sprint, hoy los favoritos a la general tienen su primera gran oportunidad para demostrar su estado de forma. El Picón Blanco es el primer puerto de categoría especial de la competencia y cuenta con 8 kilómetros a un desnivel medio del 9,3%. Previamente los corredores tendrán que ascender otros 3 puertos de tercera categoría. Estricto control de firmas y medidas de bioseguridad son tomadas por la organización, con el fin de blindar a los deportistas y evitar que se vean expuestos a contraer el COVID. Recordemos que ayer 3 corredores colombianos fueron apartados del Team UAE Emirates, como medida de precaución luego que estuvieron en contacto con alguien que dio positivo en las pruebas. Situación similar vivieron 2 pedalistas del Israel Startup Nation en la jornada inicial. Por fortuna los 5 hombres salieron negativos en las muestras y están ahora aislados en sus respectivos hoteles de concentración. Tan solo darse banderazo inicial 9 corredores se dieron a la fuga, entre los que se destaca la presencia del colombiano Juan Felipe Osorio, Jet Sebol y por tercera ocasión consecutiva Kiko Galván del Kern Pharma se mete en punta para animar la carrera. El lote les da libertad y llegaron a tener hasta 9 minutos de renta, diferencia que se fue achicando pasados los kilómetros. La fuga se mantuvo compacta hasta que inició el ascenso al Picón Blanco. En ese momento varios hombres comenzaron a ceder y solamente Roger Adrià pudo mantenerse en punta y con ilusiones de ganar la etapa. Pero a falta de 3 kilómetros fue absorbido por el pequeño paquete de ciclistas favoritos al título. La jornada transcurrió con movimientos por parte de los Movistar en algunos segmentos de la carrera. Alejandro Valverde quiso mover el grupo e hizo que se dinamizara la marcha pasada la primera mitad. Varios tramos el viento quería hacer de las suyas, pero tras los sucesivos estirones el grupo logró compactarse y emprender la marcha hacia el Picón Blanco, que los esperaba para sentenciar la etapa. Ya en el último ascenso, Simon Yates es quien inicia las hostilidades parándose en pedales e imponiendo un fuerte ritmo junto a sus compañeros del Mitchelton Scott. El acelerón cobra sus primeras víctimas. Iván Ramiro Sosa, vigente campeón, no puede sostenerse y cede terreno. Igual suerte corrió el hasta ahora líder Grossgartner, y un poco más adelante sería el Bala Valverde quien pagaba los platos rotos. Un pequeño ataque de Esteban Chávez a falta de 3 kilómetros es seguido a rueda por George Bennett, Remco Evenepoel y Richard Carapaz. La punta de carrera ahora está compuesta por 4 ciclistas. Metros más atrás Mikel Landa lucha por unirse a ellos, mientras que Iván Sosa no encuentra respuestas y ve cómo sus opciones de revalidar su bicampeonato se encuentran en serio peligro. Y llega el show de Evenepoel. A falta de 2 kilómetros para coronar el puerto, lanza un ataque para distanciar a Chávez y Bennett. Toma unos metros de diferencia y no ve respuestas del dúo perseguidor. Carapaz pierde terreno y Landa se pega a su rueda. Evenepoel incrementa la diferencia y entrando al último kilómetro se siente vencedor. Mantiene su ritmo y hace todo lo posible por aumentar la renta pensando en el título. Gana la etapa, se pone la camisa de líder y desde ya mentaliza sus esfuerzos en la etapa del sábado en Lagunas de Neila, donde podría consagrarse vencedor de una general por tercera ocasión este año. Bennett cruza segundo, y tras un gran esfuerzo Mikel Landa se asegura el tercer puesto y escala posiciones en la clasificación. De esa manera quedaría también la clasificación general con Evenepoel sacando 18 segundos a Bennett y 32 a Landa. Chávez asciende a la cuarta casilla al 35 del nuevo líder, y Carapaz sube a la sexta posición perdiendo 52 segundos con Remco. Mañana jornada llana de 164 kilómetros entre Gumiel de Izán y Roda de Duero con posibilidad para los sprinters. Veremos si Fernando Gaviria puede repetir victoria o si Sam Bennett o Arnaud Démare pueden lograr su revancha. Cuéntanos en los comentarios si crees que la etapa se decida al sprint o pueda darse una victoria por parte de la fuga. Y dinos quién es tu favorito para ganar. Gracias por ver este resumen y esperamos encontrarnos luego con todas las incidencias de la cuarta etapa. Para todos en Latinoamérica y España un gran abrazo.